Bueno, gracias hermanos. Ahora sí quiero saludarles a nombre de la Comisión de Análisis, Estrategia y Planificación de nuestro Concilio Asambleas de Dios. Y quiero en esta hora compartir algunas cosas de las que hemos estado preparando y básicamente presentar algunas acciones concretas para que los pastores que están aquí puedan ir aplicando en sus iglesias, puedan tomarla como una especie de guía para que puedan hacer una contextualización en los lugares donde están y pueda ser de beneficio para la obra del Señor. Hace poco tiempo un amigo pastor de otra congregación me dijo: si Asambleas de Dios se propusiera impactar esta nación, tiene el personal, tiene las herramientas y tiene toda la posibilidad de hacerlo. Así que todavía Asambleas de Dios no se ha decidido a impactar esta nación, me comentaba él. Y hace unos días hablábamos de los grupos que han estado entrando a nuestra nación, están tratando de ganar adeptos, sobre todo en el ámbito de la fe. Y cuando Benjamín hablaba de los desafíos hace un momento, y yo sé que a veces recibimos muchas informaciones y en este contexto a veces quizás muchas de las cosas que escuchamos nos abruman y no encontramos quizás el espacio para compactarlas, pero si se olvida todo lo que decimos de repente, quiero que recordemos básicamente 4 cosas. No está en las diapositivas que tenemos, pero básicamente 4 cosas yo quiero que recuerden al final, porque también lo voy a repetir. Número 1, nuestro compromiso. Si no tenemos compromiso en lo que asumimos, en lo que estamos emprendiendo, en lo que estamos desarrollando, muy poca cosa vamos a lograr. Número 2, alineación. El apóstol Pablo habla de un mismo pensamiento, de un mismo propósito. Pedro habla de un mismo sentir y de hablar una misma cosa. Y posiblemente eso es algo de lo que nosotros debemos repensar y en lo que debemos trabajar. Y me estoy refiriendo a la parte que tiene que ver como iglesia nacional. Lo tercero es la contextualización, porque en cada una de nuestras comunidades nosotros tenemos diferentes espacios y tenemos diferentes cosas en las que uno puede enfocarse. Y lo número 4, el enfoque en procesos. A mí me parece que las actividades tienen la vocación, la mayoría de las veces, de abrumarnos de tal modo que desviamos la mirada un poco de los procesos. Y eso es lo que al final verdaderamente va a tener un impacto a largo plazo. El superintendente de Estados Unidos decía anoche algo que lo mencionó así, sin profundizar mucho en ese aspecto, pero se me quedó en el pensamiento cuando él hablaba de la visita y de la residencia o de la permanencia. Y eso tiene tal profundidad que si nosotros lo abrazamos de la manera como habla la palabra, sobre todo en lo que tiene que ver con el avivamiento y con el Espíritu Santo, yo estoy seguro que nosotros vamos a hacer una gran diferencia. Seguro que sí. Comencemos. Guía para el plan quinquenal. Gracias por colocarme la diapositiva. Y quiero hacer énfasis
en el término de guía, porque yo sé que aquí hay muchas personas que son conocedores, que son técnicos en cuestiones que tienen que ver con estrategia y planificación. Y el tema al principio tenía que ver con la presentación del plan operativo quinquenal. Bueno, deben saber que para tener un plan operativo hay que desarrollar un plan estratégico. Y todavía lo que tiene que ver con el plan estratégico quinquenal es un proceso que se está trabajando con los pilares, y espero en el Señor que probablemente a mediados de este año nosotros logremos tener ya compactado nuestro plan estratégico de los próximos 5 años. Pero esto pretende ser una guía. Y quiero decir que básicamente el enfoque es para la iglesia local, porque la iglesia local es el insumo fundamental desde donde parte todo lo que se desarrolla en lo que tiene que ver con la obra nacional. Y quiero decir que es una guía, no una receta, porque no es algo que estamos entregando en la mano como si un médico, un facultativo entregase una indicación de unos medicamentos y que vamos simplemente y lo compramos, o cuando alguien ve una receta de cocina y la copia y se pone a preparar los ingredientes. No es una receta, es una guía. Pensemos de repente en la guía bíblica de nuestras escuelas dominicales, que son una especie de instructivo para que el maestro haga su aplicación en función de lo que tiene por delante, en función de su contexto, en función de su realidad, en función del público que está siendo receptor de lo que él enseña. ¿Y por qué desde la iglesia local? Bueno, la iglesia local tiene, como dijimos, la responsabilidad de operar en el marco sociotemporal que representa una comunidad física. Lo que las personas identifican en cada localidad donde, por ejemplo, Asambleas de Dios está fundamentada, es la iglesia Asambleas de Dios. Ahora, la iglesia local es también la responsable de liderar la comunidad de fe. Si recordamos en principio cómo el apóstol Pablo detalla el desarrollo de la iglesia local y la dinámica que tiene que ver con el liderazgo, nos damos cuenta de la importancia de estas comunidades de fe y el impacto, la incidencia que tiene la iglesia local. Pero también la iglesia local es quien provee y desarrolla los liderazgos, todos aquellos que luego podemos observar liderando otros espacios, comenzaron en el ámbito de una iglesia local que los acogió, que los preparó, que los empoderó y que les permitió desarrollar esas habilidades, esos dones y esos talentos que Dios puso. Pero número 4, en la iglesia local es que se generan las inquietudes que luego tienen repercusión en la obra nacional. Y como dije, la iglesia local es la base de sustentación de toda la operatividad de la obra nacional. Ahora veamos un esquema en el que priorizamos la iglesia local como siendo la gestora de todo lo que se genera a partir de ella. Sabemos que tenemos una estructura de gobierno que parte desde el presbiterio general y que luego se irradia hacia el presbiterio ejecutivo nacional, luego hacia los presbiterios seccionales, las comisiones nacionales de trabajo,
y la iglesia local. Pero aquí estamos planteando que en términos de operatividad, la iglesia local entonces estaría liderando los procesos y las experiencias que se desarrollan en la iglesia local, producto del trabajo, la planificación y todo lo que concibe encarnar la iglesia local en sus espacios, entonces se sigue propagando hacia las diversas instancias que tienen que ver con nuestro concilio. No estamos hablando de plantear una diferenciación o un cambio en lo que tiene que ver con nuestro sistema de gobierno ni nuestra gestión en términos programáticos, pero sí estamos diciendo que la iglesia local debe ser la base a partir de lo cual se ha de generar todo lo que hace esta obra nacional y que tiene impacto en las demás esferas sociales y de cualquier otra índole en nuestro país. Entonces, el plan tiene una visión general y tiene una estructura. Gracias. La visión general del plan entonces consiste en implementar de una manera progresiva y sostenible los 6 pilares del plan estratégico que ya conocemos, que ya sabemos de memoria y que están resumidos en lo que es MM33. Ya todos nosotros sabemos cuáles son los 6 pilares, ¿verdad? Avivamiento, evangelismo, misiones, discipulado, plantación de iglesias y nuevas generaciones. Ahora, este plan se propone ser estructurado en un tiempo de 5 años. Sabemos que la visión global y ya planteada por Asambleas de Dios tiene un término para su evaluación hacia el 2033. Por eso lo de MM33. Ahora, aquí estamos planteando que esta estructuración del plan quinquenal, que puede muy bien comenzar su implementación en el 2027, tiene un proceso de 5 años. Y vamos a verlo por parte. El año número 1 tiene que ver con la fundación y el lanzamiento del plan. Recuerden que estamos hablando básicamente enfocados en la iglesia local. Entonces, en ese primer año, cada iglesia local se enfocará en el diseño, en la comunicación, en la capacitación inicial y en el establecimiento de las bases para que luego pueda desarrollar su plan operativo. Es muy importante la fase de la concienciación y el conocimiento del plan. No podemos abrazar lo que no conocemos. No podemos amar lo que desconocemos. No podemos trabajar en función de algo de lo cual tenemos escaso conocimiento. Entonces, este primer año en cada iglesia local es muy fundamental para crear esa base de sustentación, crear la concienciación y poder entonces enfocarse en lo adelante. El año número 2 tiene que ver con la implementación y la implementación. Aquí entonces es que se desarrollan los programas, se recogen las informaciones como fruto de la retroalimentación de lo que se hace en el año 1 y entonces se ajustan los planes y las estrategias para poder marchar hacia adelante. En el año 3 entonces viene la etapa de la consolidación y la profundización del plan. Aquí se fortalece
lo que ya se ha implementado. Se mejoran esos procesos de calidad, se hace una medición de impacto y se mantiene esa dinámica de revisión para poder colocar el riel del proceso del plan de acuerdo a cómo la iglesia lo vaya asimilando y los miembros se vayan involucrando. El año 4 ya tiene que ver con la maduración y la multiplicación. Aquí se fomenta la sostenibilidad del plan, se hacen réplica de los modelos que ya hemos aplicado pero que han tenido éxito, y entonces viene la expansión hacia nuevas áreas. Y el año número 5 tiene que ver con la evaluación, con la celebración, con la preparación del terreno para ver que no es que estamos pensando en la idea de que en 5 años vamos a abandonar lo que estamos haciendo, sino que por el contrario, en el año 5, ese proceso evaluativo debe dar como resultado que podamos crear la sustentación para seguir entonces hacia adelante. Por eso, esa evaluación y esa celebración debe asegurar la integridad del plan, pero la sostenibilidad a largo plazo. Ahora hablemos un poquito de los pilares y cómo podemos presentar algunas directrices concretas en relación a cada uno de los pilares. El primer pilar es el avivamiento, y aquí recordamos esa oración de Habacuc en el capítulo 3 y el versículo 2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí el propósito fundamental tiene que ver con consolidar la identidad pentecostal de Asambleas de Dios. Y qué bueno que se ha estado hablando mucho de esto. Justamente ayer conversaba con alguien acerca de la penetración que han tenido otras corrientes en nuestro país y en otros lugares del mundo, y por alguna razón mencionábamos los musulmanes y comentábamos que ellos tienen la estrategia y tienen los recursos, y por eso el nivel de penetración que han estado teniendo y el éxito que han tenido en algunos lugares del mundo. Ahora nosotros tenemos todos los medios suficientes para lograr ese objetivo general de consolidar la identidad pentecostal, promoviendo ese avivamiento espiritual de lo que tanto hablamos, pero que no solamente tiene que consistir en las manifestaciones gloriosas y momentáneas que tenemos en términos congregacionales, sino que eso tiene que ver con un impulso de la vida de oración. Tiene que ver con un acercamiento más intencional y profundo al estudio de la palabra. Tiene que ver con llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con manifestación de los dones. Porque eso es avivamiento. A veces pensamos solo en eventos y solo en actividades, pero la vida personal tiene que ser impactada por ese avivamiento, y eso es permanente y es progresivo. Así que en términos de la iglesia local, el propósito es fomentar esa cultura de oración, que a veces es penoso decirlo, nuestros cultos de oración son los menos concurridos. Bueno, ocurre así en mi iglesia. Quizás sea la única en la que los cultos de oración son los menos concurridos. Gracias, Pastor Pedro, por decirme que en la suya también.
Así que fomentar esa cultura de oración a nivel local, promover el estudio sistemático de la palabra de Dios y la teología pentecostal, incentivar esa búsqueda y experimentación del bautismo del Espíritu Santo y la operación de los dones, pero también capacitar al liderazgo en la doctrina y en la práctica de ese avivamiento pentecostal. Y eso es importante. Y cuando pensamos en esas acciones concretas, pensamos también en cómo lograrlo. Y sé que es una preocupación a veces de muchos pastores en nuestras iglesias cuando nos encontramos con un documento voluminoso y a veces pensamos ¿y cómo lograrlo? ¿Cómo implementar eso? Entonces, ¿cómo alcanzar estos propósitos? Número uno, establecer tiempos específicos de oración y ayuno. No dejar ese propósito a la deriva, sino hacerlo guiado y de manera intencional. Número dos, desarrollando un currículo de estudio bíblico y teológico pentecostal que pueda ser de acuerdo a las etapas que vive la iglesia en términos de la edad o de las edades de los concurrentes. Igual para el área de los más pequeños, de los adolescentes, de los jóvenes mayores, etcétera. Número tres, organizar talleres, seminarios que tengan que ver sobre el Espíritu Santo y sobre los dones en la iglesia. Número cuatro, implementar programas de mentoría espiritual para el liderazgo. Y número cinco, promover la creación de grupos de intercesión en cada iglesia local. Ahora, hay algunas directrices a seguir. En primer lugar, los pastores, y preste atención a esto, los pastores deben ser los que con su ejemplo puedan liderar la búsqueda del avivamiento personal y colectivo. Alguien dijo una vez, el pastor es el clavo o la clave. Y eso es una realidad porque las iglesias son muy a la manera de los pastores y eso es una gran verdad, sobre todo en nuestro país. Número dos, debe haber responsables de esos procesos y por eso hablamos de un coordinador. Número tres, programar al inicio de cada trimestre tiempos de oración y ayuno congregacional. Número cuatro, asegurar que las actividades que se desarrollan contribuyan al fortalecimiento espiritual. Y número cinco, planificar una guía de lectura bíblica para toda la membresía. Pero recordemos algo importante. Un genuino avivamiento requiere, número uno, un corazón arrepentido. Número dos, una búsqueda incesante de la palabra. Número tres, va a requerir ayuno y oración y va a requerir también una entrega al Espíritu Santo. No puede haber avivamiento de otra manera, al menos un avivamiento sostenible. Fuera de ese criterio no es posible conseguirlo. En lo que tiene que ver con el pilar número 2, con el evangelismo, recurrimos a 2 de Timoteo capítulo 2, cuando verificamos esa recomendación del apóstol Pablo a su hijo Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El propósito aquí tiene que ver con movilizar a cada creyente para que pueda
llevar el Evangelio de Jesucristo de manera relevante y efectiva, demostrando el amor de Dios de una manera clara. Por eso quien no vive el Evangelio no puede predicar el Evangelio, o al menos no debería, porque el mensaje entonces no está llegando con claridad. Objetivos específicos: desarrollar estrategias de evangelismo que respondan a las características sociales y culturales de la comunidad. Y por eso hablamos de la contextualización. Es muy diferente la manera como se hace evangelismo en los corazones del Ceibo, por ejemplo, a hacer evangelismo en las charcas de Asua. Cada comunidad tiene sus características, cada comunidad tiene sus elementos sobre los cuales la iglesia puede, tomando conocimiento de ellos, lograr un mayor impacto en su tarea evangelizadora. Ahora, hay que capacitar la membresía también. Y hay muchos recursos disponibles para acceder a capacitaciones importantes. Pero hay que fomentar también la implementación de proyectos de acción social mediante los cuales las personas puedan ver el amor de Dios no solamente en el interés de que acepten a Cristo, sino en que nos ocupamos de las necesidades. El Señor Jesús, cuando la multitud estaba reunida alrededor de Él y vio la necesidad que tenían de comer, le dijo a sus discípulos que le dieran de comer. Pero la primera iglesia, cuando comenzó a identificar la necesidad de las viudas y los desamparados, entendieron que no era justo que dejaran de predicar, pero tampoco era justo desatender a las necesidades de los demás. Y por eso entonces surge la acción social. Y para eso también podemos utilizar recursos que tenemos disponibles, como los medios de comunicación, las plataformas digitales, etcétera, que son esenciales para la proclamación del Evangelio. Podemos alcanzar estos objetivos de diferentes formas. Primero, hay que organizar a nivel local el evangelismo, desarrollar protocolos o manuales para que los creyentes puedan tenerlos como guía, capacitar a la iglesia y crear contenidos ya contextualizados en nuestras comunidades que tengan que ver con los medios de comunicación disponibles, directrices que se pueden seguir. Cada iglesia local debería establecer, podemos seguir con las diapositivas, cada iglesia local debería establecer un ministerio de evangelismo y acción social, promover jornadas intencionales para salir a las calles, porque esa debe ser la labor esencial de la iglesia. Asegurar que los proyectos sociales no solo brinden ayuda física o material, sino que también puedan compartir el evangelio. Recordemos que el evangelio es poder de Dios para salvación y transformación. Nuestra misión es predicarlo con pasión, pero vivirlo con compasión, demostrando que el amor de Cristo es la verdadera respuesta a las necesidades más profundas de la gente. Cristo tiene respuestas para la gente. A veces nosotros, los que decimos que somos de Cristo, somos que nos quedamos cortos en la interpretación de ese mensaje. Pero Cristo tiene respuestas para la gente. En cuanto a misiones, vamos a avanzar al tercer pilar,
Libro de Juan, capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. La gente está esperando la movilización de la iglesia. La gente está necesitando ser impactada por la iglesia de Cristo. Movilizar, capacitar, enviar misioneros va a fortalecer nuestro compromiso de fe. Recuerden que fue lo primero que mencionamos como una de las cosas a recordar. Así que debemos promover la misión misionera en cada iglesia local, entre los miembros. Pero podemos identificar, podemos capacitar y podemos sostener misioneros. ¿Escucharon eso? Sostener misioneros. Es diferente cuando identificamos un lugar donde hay necesidad y podemos proveer todos los recursos que sean necesarios para que esa persona que enviamos o esas personas que enviamos puedan hacer su labor de manera efectiva. Podemos lograr estos propósitos, número 1, creando o fortaleciendo nuestro comité local de misiones, desarrollando planes que promuevan ese culto congregacional que algunas iglesias ya realizan de manera mensual, fomentar que los niños y que los jóvenes se involucren en proyectos misioneros, lograr que tengan esa experiencia misional desde temprana edad para que se vaya sembrando en ellos ese principio fundamental y luego amar las misiones. Y asegurar también que una parte de nuestras ofrendas locales se destinen a misiones. Jonathan, que cada iglesia saque su porcentaje para las misiones. Eso es importante. Pero establecer también una red de intercesores por los misioneros. No solo los que están aquí, sino los que están alrededor del mundo. La Gran Comisión, recordemos, es local, pero también es global. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de enviar, pero también de apoyar a aquellos que llevan el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ayer veíamos la familia misionera que está en la selva y cómo están desarrollando estrategias para llevar el Evangelio hasta lo último de la selva. Avanzamos con el pilar número 4, el discipulado. No sabemos de memoria Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y de hecho ese es el lema que está especificado en MM 33, su mandato, nuestra misión. Pero aquí recomendamos establecer un sistema de discipulado integral y contextualizado que forme creyentes maduros en la fe, pero que estén comprometidos con Cristo, que estén comprometidos con la palabra de Dios, que estén comprometidos con la misión de la iglesia y que sean capacitados para el servicio y para el liderazgo. Y aquí hablamos entonces de desarrollar procesos, de capacitar personal, de fomentar la formación teológica y ministerial y promover la práctica de la devoción personal y el estudio bíblico en la vida diaria de cada creyente. Eso es discipulado. ¿Cómo podemos alcanzar algunos de esos propósitos?
Ya hablamos de la creación de un comité local que funcione dando seguimiento, dando instrucción, proveyendo materiales y recursos. Pero hablamos también de implementar un proceso que sea adaptable a su contexto. Porque pensamos en discipulado a veces solo como lecciones. Y el discipulado no es un grupo de lecciones que la terminamos en un tiempo específico y que ya la abandonamos. El discipulado es un proceso. Estamos en el proceso de ser discípulos de Cristo, y mientras caminamos y crecemos en ser discípulos de Cristo, contribuimos a formar otros discípulos de Cristo. Un discípulo robusto es la base para una iglesia fuerte y en crecimiento. Pocos discípulos, muchos problemas. Muchos discípulos disminuyen los problemas porque nos estamos pareciendo a Cristo. Y todos los pastores aquí sabemos que una iglesia que se parezca mucho a Cristo, usted va a tener menos dificultades para liderarla. ¿Es así? Pero digan un amén, por favor. Anímenme. Al invertir en la formación espiritual y teológica de nuestros miembros, estamos construyendo para el futuro. Estamos contribuyendo para el futuro de nuestra iglesia, pero estamos construyendo para el futuro de nuestra comunidad y de nuestro país. Pilar número 5, plantación de iglesias. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Plantación de iglesias, y ya nuestro hermano Leury ha hablado bastante de propósitos que tiene MM33 ya a nivel nacional en República Dominicana, y hemos participado en procesos interesantes de plantación. Pero aquí, si fuésemos a describir un objetivo general, hablamos de establecer nuevas iglesias vibrantes y contextualizadas en todo el país, contribuyendo a la visión nacional de crecimiento y de expansión que tiene nuestra iglesia. Aquí hay que seguir identificando y capacitando obreros que puedan ir a plantar iglesias. La capacitación de plantadores es un proceso intencional en el que cada iglesia debe sumergirse. Porque es cierto que todos tenemos el ministerio de la reconciliación y que todos tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje, pero también es cierto que hay personas específicas a quienes Dios coloca esa intensa carga de plantar iglesias, coloca esa pasión y esa devoción por el ministerio. Y es sabio identificarlo para poder apoyar esos hermanos, pero también desarrollar un mapa de las necesidades para la plantación de iglesias en cada localidad. Ese levantamiento que yo sé que se ha comenzado en muchas congregaciones, es bueno incrementarlo. Fomentar la cultura de multiplicación de iglesias. Tenemos la posibilidad de ser más iglesias. A medida que se desarrolla ese equipo de liderazgo en la iglesia, lo preparamos para enviarlos, no solamente porque tengamos inseguridad quizás en el ministerio, como hablaba anoche el superintendente, sino que es cumpliendo esa gran comisión que ya tenemos delegada por el Señor. Algunas maneras de alcanzar los objetivos. Ya hablamos de crear ese comité local de plantación, pero hablamos también de incorporar
la formación integral para plantadores. Ya la red de plantación tiene materiales y nos ha dado ejemplos de procesos que han desarrollado, incluso ya algunos se han terminado. Pero hay que establecer fondos también para los proyectos de plantación. Los recursos para proyectos de plantación deben salir desde la iglesia que envía, para no enviar la gente por ahí a dar mal testimonio. Aunque ustedes no digan amén, eso es así. Algunas directrices a seguir. La iglesia local debe comprometerse y priorizar la plantación de iglesias. Por eso hablamos del compromiso local. Establecer metas específicas para plantación. Comprometerse a apadrinar y apoyar financieramente a las nuevas plantaciones, aunque sea por un periodo determinado. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación para todas esas iglesias semilla. No dejarlas a la deriva, sino acompañarlas, hacer esa labor de mentoría. Y promover el uso de los recursos que ya tenemos disponibles, por ejemplo, en el programa que tiene que ver con el desarrollo integral de iglesias para fortalecer la obra. La plantación de iglesias es el corazón de la gran comisión. Aunque usted no lo crea, eso es verdad. La plantación de iglesias es el corazón de la gran comisión. Así que es imperativo que cada creyente, que cada iglesia local pueda asumir con responsabilidad, con pasión, con compromiso, entendiendo que cada iglesia que se levanta en nuestro país, en nuestras comunidades, es un faro de luz que se enciende. Y hay mucha oscuridad aquí que necesita ser iluminada. Nuevas generaciones, pilar número 6. Salmo 145, versículo 4. Generación a generación celebraré tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Alcanzar, discipular, involucrar y empoderar a la niñez, a la adolescencia y a la juventud en todos los ámbitos de la vida de la iglesia y la sociedad, preparándolos para ser líderes y ser agentes de cambio. Hemos escuchado la importancia que tiene ese alcance temprano y ese involucramiento en las labores ministeriales y cómo eso tiene un impacto permanente en la vida de las personas. Así que para las nuevas generaciones, incentivar el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras de manera que sea accesible para cada edad, fomentar la experiencia del Espíritu Santo en niños, en adolescentes, en jóvenes, desarrollar programas y ministerios que sean atractivos y relevantes, capacitar a los líderes de niños y adolescentes, proveer espacios seguros y saludables para el crecimiento espiritual, social y emocional de las nuevas generaciones. La iglesia suele ser un espacio seguro para nuestros niños y nuestros jóvenes. Vamos a promover eso. En una época en que hay tantos problemas con los niños, con adolescentes, con nuevas generaciones, en que hay tantos embarazos de adolescentes, en que hay tantos adolescentes envueltos en conflictos con la ley, en consumo de estupefacientes, etcétera, donde hay tantos hogares disfuncionales y descarriados, la iglesia es un espacio seguro. Vamos a promover eso. Vamos a utilizar esa fortaleza de la iglesia con las nuevas generaciones. Esa es una responsabilidad que nosotros no debemos soslayar.
Eso va a asegurar la permanencia del Evangelio, va a asegurar el crecimiento de la obra, va a asegurar la expansión que tanto anhelamos. Crear un departamento local de nuevas generaciones que integre niñez, adolescentes y jóvenes, desarrollar currículos y materiales específicos de acuerdo a cada grupo de edad, organizar actividades diversas que sean relevantes para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, implementar programas de mentoría para el desarrollo de líderes juveniles, promover el uso de la tecnología, de las redes sociales que tanto gusta a nuestros jóvenes, utilicémoslos como un medio para que puedan sentirse atraídos. Las nuevas generaciones son el presente y el futuro de la iglesia. No el futuro nada más, son el presente y el futuro de la iglesia. Es nuestra responsabilidad invertir en ellas, pero también es nuestra responsabilidad guiarlos, protegerlos, empoderarlos para que puedan asumir el llamado de Cristo y puedan ser agentes de transformación. Gloria a Dios. Todo esto que hemos dicho así de manera rápida, enfocado en la iglesia local, va a requerir algunos otros elementos: monitoreo y evaluación. Cuando concebimos algo como un proceso y no proveemos los medios de verificación, de monitorear, de evaluar, de hacer reajuste, es como si dejamos una idea a la deriva y solo la enunciamos. Así que las iglesias locales deben desarrollar esos mecanismos de monitorear, de evaluar, de dar informes. Yo sé que esa cultura es algo con lo que estamos trabajando hace tiempo, esa cultura de rendición de cuentas. Es algo difícil, pero en la medida en que asumimos el compromiso de hacerla, entonces se va haciendo más fácil y lo vamos promoviendo, y eso retorna en grandes intereses para beneficio de la obra. Las iglesias locales entonces informan a los presbiterios seccionales, informan a los ministerios nacionales, y los presbiterios nacionales informan, los presbiterios seccionales informan al presbiterio ejecutivo, al presbiterio general y a toda la obra. Reuniones de evaluación anual que deben ser hechas para medir el progreso del año y para planificar el año siguiente. Establecer indicadores claves que puedan sugerir qué hacer en cada situación y que de acuerdo al contexto puedan medir el progreso tanto cualitativo como cuantitativo y hacer los ajustes. Por eso el plan debe ser flexible y contextualizado. Así que es una guía que, asumida con compromiso y bajo la dirección del Espíritu Santo, puede retornar con grandes resultados. Quiero concluir y decir lo siguiente. El plan quinquenal es una ruta de trabajo. No es palabra de Dios, pero es una ruta de trabajo que, asumida con compromiso e implementada con eficacia, nos va a permitir lograr los resultados que nos propongamos en el plan MM33. Esta guía va a requerir, además del compromiso y la contextualización, va a requerir mucho trabajo. Mucho trabajo arduo de cada pastor, de cada líder, de cada miembro de Asambleas de Dios en la República Dominicana. Así que implementar esto
va a depender de algunas cosas. Por ejemplo, va a depender de la unidad con que la abordemos. Por eso mencionaba al principio las recomendaciones que hacen Pablo y Pedro, de hablar una misma cosa, de ser de un mismo sentir. Eso apunta a una visión, apunta a un trabajo en equipo, apunta a una visión compartida. Obviamente, y esto no hay que mencionarlo mucho, la dependencia constante del Espíritu Santo, que va a coaccionar nuestros esfuerzos, el esfuerzo de los pilares, el esfuerzo de cada creyente, el esfuerzo de cada líder para poder transformar nuestro país con el poder del Evangelio. Esta iniciativa global tiene el propósito de que todos sean salvos. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Cuando el apóstol Pedro pronunció ese primer discurso que nos recuerda el libro de los Hechos, la pregunta que surge luego de esto es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Así que ojalá que en la mente y en el corazón de cada uno de los pastores y obreros que están a cargo de iglesias pueda prevalecer esa inquietud. ¿Qué haremos? Y yo creo que hay muchas cosas que hacer, y creo que hay cosas concretas que podemos hacer y que debemos hacer. Que el Señor nos bendiga.